Oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Señor, en primer lugar queremos agradecerte por este tiempo que nos has dado, Padre, para poder adorar al que está sentado en el trono, rendirte a ti la gloria, la honra, la adoración que es debida a tu nombre. Señor, gracias por caminar en medio de tu iglesia. Gracias, Cristo, por moverte en medio de los candeleros, Señor. Gracias por estar haciendo esa obra invisible que solo tú puedes hacer. Dios mío, tú conoces el corazón de cada uno de los que han entrado aquí. Las necesidades más profundas del alma, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que en esta mañana, ahora de manera especial, mediante la exposición de tu palabra, tú puedas ser, Padre, tocando cada corazón, Señor. Ministrando, Señor. Tal vez preguntas, tal vez crisis, Señor. Tal vez pecados que tienes que confrontar. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti en esta hora y pedirte que tú nos tomes en tus manos como el barro en las manos del alfarero y nos moldees, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aunque estamos en medio de una serie de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, siempre al empezar la semana yo oro al Señor y le pido que Él también pueda dirigir lo que Él quiere ministrar a la iglesia, que es lo que Él quiere hablar a su pueblo. Y por regla general continúo en la serie, confiando en que el Señor también de ese modo, su providencia va dictaminando lo que la iglesia necesita. Pero hay algunas semanas, hay determinadas ocasiones en las que de manera bastante fuerte entiendo que el Señor quiere traer otro mensaje, algo diferente para la iglesia de lo que tocaría en la serie. Y esta es una de esas semanas en las cuales el Señor ha puesto desde el principio de la semana una carga fuerte en mi corazón de tocar otro tema a partir de otro texto bíblico, y eso es lo que voy a estar haciendo con la ayuda del Señor en esta hora. Lo que deseo, hermanos, hablar hoy, lo que quiero poner delante de la mesa, alimentar a su pueblo, quiero hoy hablar acerca de la disciplina del Padre. Quiero hablar acerca de la disciplina del Padre. Ese es el tema que quiero tratar en esta mañana. Quiero que podamos considerar que la vida cristiana es una carrera en la cual contamos con la disciplina de nuestro Padre como garantía de la perseverancia final, de llegar hasta el final. La disciplina del Padre en medio de la carrera como garantía para llegar hasta el final. Así que quiero invitaros a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 va a estar en la pantalla también. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 13 y quiero animarte a tener la Biblia abierta e ir acompañando el sermón conmigo en la palabra, versículos 1 al 13. Y mientras hago la lectura bíblica, yo quiero que prestes atención en la Biblia y te des cuenta de que los primeros 4 versículos, ellos van a exponer la vida cristiana como una carrera, La vida cristiana es una carrera, primeros 4 versículos. Y a partir del versículo 5 y hasta el 13, nos vamos a dar cuenta de que la vida cristiana es una carrera en la cual contamos con la disciplina del Padre. Sí, esos son los 2 grandes puntos que vamos a ver en estos versículos, así que vamos a pasar a la lectura y vamos a ir entrando en la palabra. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Vamos a leer esa frase juntos, iglesia. Porque el Señor al que ama disciplina
Gloria al Señor. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos cansadas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Queridos hermanos, como os dije en los primeros 4 versículos, se nos presenta la vida cristiana como una carrera, y a partir del versículo 5 y hasta el 13 se nos va a decir que en esa carrera contamos con la disciplina del Padre, y el propósito por el cual el apóstol Pablo nos habla de la disciplina del Padre en medio de la carrera es consolar nuestros corazones. Parece raro, parece que la disciplina sería una causa de desaliento para su hijo, para los hijos de Dios, pero si os dais cuenta, realmente en el corazón del autor de la epístola es completamente lo contrario. Para él entender que contamos con la disciplina del Padre en medio de la carrera, debería ser para cada uno de nosotros una fuente de profundo ánimo, una fuente de profundo gozo en medio del peregrinar de la fe. ¿Os habéis dado cuenta lo que dice en los versículos 12 y 13? Él dice, por lo cual, a partir de la disciplina del Padre, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque cuentas con la disciplina del Padre. Levanta tus manos y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así que el propósito por el cual se nos dice, contáis con la disciplina del Padre, es poder consolar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque eso nos enseña, la disciplina paternal nos enseña que Dios no ceja en su empeño de hacer su obra en nuestras vidas. Que Él se ha determinado llevar lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros hasta el final, y Él no va a cejar en sus propósitos. Él lo va a hacer en la vida de cada uno de los suyos mediante la disciplina del Padre. Pero ¿por qué voy a hablar de este tema en esta mañana? Tema tan importante. ¿Por qué quiero hablarte de este tema tan importante? Queridos hermanos, este es un tema importante, porque la disciplina del Padre, en primer lugar, es inevitable y necesaria en la vida de cada uno de los santos. Lo vamos a ver en el transcurso del sermón. La disciplina del Padre es necesaria e inevitable en la vida de cada uno de sus hijos. Y pocas cosas son más importantes que tener una disposición de corazón correcta bajo la mano del Padre para que podamos crecer en la fe. Así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Hay gente aquí atravesando eso. Yo lo sé. Hay muchos aquí que están viviendo bajo la disciplina del Padre. Yo quiero hoy animarte, consolar tu corazón para que puedas vivir esa realidad de manera correcta y poder salir lleno de fruto y lleno del gozo del Señor. Dispón tu corazón para recibir la palabra. Quiero animarte a hacerlo en el nombre de Jesús. Por favor, dispón tu corazón a hacerlo, que el Señor pueda tratar con tu vida en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero considerar de manera muy sencilla los primeros 4 versículos. No voy a entrar prácticamente en ellos, los voy a bosquejar delante de vosotros porque creo que no quiero detenerme en ellos. Sabéis, a veces nunca sabe qué va a pasar luego, pero en principio la idea es, primeros versículos, un breve bosquejo para que podáis entender la vida cristiana como una carrera y cómo debemos correr esta carrera. Y después versículos 5 al 13, ahí sí ya vamos a entrar un poquito más y vamos a ver en qué consiste y cómo funciona esta disciplina del Padre en nuestras vidas, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer un poquito en este texto. Versículos 1 al 4, la vida cristiana como una carrera. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que la vida cristiana, en efecto, ella es una carrera, y no es una carrera de 100 metros planos, más bien se parece a un maratón.
A un maratón y un maratón de los largos, de aquellos que exigen perseverancia, que exigen paciencia. Esa es la razón por la cual Él nos dice en el versículo 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se trata del crecimiento puntual de un día o de una temporada, sino del peregrinar de toda una vida. Vive la vida cristiana como si fuese una vida eterna, porque en efecto lo es. Y la fidelidad es necesaria para mantenerse en ella en el transcurso del tiempo. No es solamente crecer un poquito en santidad, no es solamente entender un poquito más de la palabra, no. Es una tras otra, tras otra, tras otra. Es un largo peregrinar en esta carrera cristiana. El conocimiento de Dios, el crecimiento en el carácter de Jesucristo, la excelencia de servir al prójimo en amor, todas esas realidades de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, exigen la paciencia y la perseverancia de un atleta, de alguien que sabe que tiene mucho por delante, mucho por correr todavía. Aquel que sabe que los resultados vendrán progresivamente mientras avanza con humildad y con paciencia hacia la meta, con un espíritu afable, manso, bajo los tratos del Señor. La vida cristiana, hermanos, es una carrera, un maratón, y tienes que estar preparado para poder enfrentarla. Y en estos 4 versículos, básicamente, Pablo nos va a dar 3 directrices de cómo debemos correr en esta carrera, cómo debemos hacerlo. Versículo 1, mirad qué interesante. Lo primero que nos dice aquí Pablo, fíjate, no sé si fue Pablo que escribió Hebreos, quién sabe, nadie sabe quién escribió realmente Hebreos, pero ha sido inspirada por el Espíritu, así que el Señor puso su dedo en ella. Pero lo primero que nos dice aquí el autor respecto a cómo correr esta carrera, lo vemos en el versículo 1. Él dice, mira, en primer lugar, corre esta carrera considerando la nube de testigos que te preceden, que nos preceden. La nube de testigos. Versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, y mira qué bonito esto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y ahora salto hacia el final, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿quiénes son estos testigos? ¿De quiénes está hablando aquí el autor? Pues nada, tienes que leer el capítulo 11 de esta epístola y te vas a dar cuenta de que en el capítulo 11 se nos habla de todos aquellos santos del Antiguo Testamento que caminaron con fidelidad delante del Señor. Se nos habla, por ejemplo, de Enoc, se nos habla de Abel, se nos habla de Noé, de Abraham, de Sara, de Moisés. Y básicamente él nos dice, mira, considera la vida de estos santos que nos han precedido. Considera que eran hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, débiles, pecadores, ordinarios como tú y yo. Pero considera los tratos de Dios para con ellos. Considera la fidelidad con la cual ellos sirvieron al Señor. Y entiende que no tienes que ser un superhéroe. Que la vida cristiana es para gente como nosotros, bajo los tratos del Altísimo. Pero vívela considerando todo lo que Dios hizo en la vida de esos santos hombres de Dios. Mañana es el día de todos los santos, ¿a que sí? ¿Sabéis cómo empezó ese día? Es muy interesante. La iglesia cristiana en los primeros siglos sufrió muchos martirios, muchos, cientos de hermanos y hermanas en la fe fueron comidos por las fieras en el Coliseo romano. Y la iglesia, que les amaba y apreciaba la fe de ellos, lo que hacía era reunirse en las catacumbas, no porque huyesen tanto de la persecución como se suele pensar, pero porque querían de alguna manera recordar y celebrar junto con aquellos que habían partido la fidelidad del Señor. Evidentemente, tristemente, después de eso, pues todo esto derivó en una serie de errores referente a la veneración de los santos y a la adoración de los santos y todo eso que no acompañamos, pero al principio ciertamente había un reconocimiento en la iglesia, la importancia de tener en cuenta a todos aquellos que nos han precedido. Así que vive la vida cristiana. ¿Cómo? Pues leyendo la Biblia, hermanos, leyendo el Antiguo Testamento, conociendo los tratos de Dios en la vida de sus hijos. Eso es lo primero que nos dice. En segundo lugar, sigo avanzando aquí, lo segundo que nos dice, mira, vive la vida cristiana, vive la carrera, corre esta carrera. Lo segundo que dice es despojándote del peso y del pecado que te asedia. Aún en el versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, es imposible vivir la vida cristiana de manera correcta cuando llevas un fardo en tus espaldas.
¿ok? No funciona, no da. Tú intentas correr, pero llevas una mochila enorme en tu espalda y es muy difícil correr con una mochila en tus espaldas. Yo recuerdo cuando fui a Estados Unidos y a conocer a los que serían mis suegros, y el segundo día de conocer a mi suegro, él me llevó a acampar solo con él, a las montañas, y yo tenía que caminar 9 horas en las montañas junto con él, y me puso en las espaldas una mochila que pesaba unos 20 kilos, hermanos, y tuve que caminar subiendo montaña unas 9 horas con esa mochila en las espaldas, y os aseguro que fue toda una experiencia, realmente. Lo peor era el frío, hacía un frío, hermanos, que no os imagináis, nevaba, había nieve por todas partes. Cuando montamos la tienda de campaña y nos acostamos, estuve a punto de abrazar a mi suegro por un estado de congelamiento en el que estaba. Además, tiene barba, es peludito. Digo, mira, yo me voy a agarrar a él porque estoy congelado realmente, ¿no? Pero no lo hice, hermano, no lo hice. Hermanos, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. En primer lugar, hermanos, quítate los pesos que no hacen falta en la vida cristiana. ¿De qué pesos estamos hablando? Pues nada. Por ejemplo, Lucas capítulo 21, versículo 34, dice las palabras del Señor. Mirad lo que Él dice. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí tenéis los pesos que llevamos encima, ¿no es verdad? La embriaguez, los afanes de esta vida. Lo mismo se nos habla en la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19, hablando de la semilla que cayó entre espinos. Se nos dice, estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que aquí tenéis todos esos pesos que solemos llevar a veces en la vida cristiana y que nos impiden correr la carrera de manera excelente. Afanes de este siglo, engaños de las riquezas, codicias de otras cosas. Hermanos, a veces estamos tan llenos de esas cosas que sencillamente somos incapaces de progresar en la fe. ¿Qué nos dice aquí el autor? Quítatelas de en medio. Quítatelas de en medio si de verdad quieres ser fructífero en la vida cristiana. Quítatelas de en medio. Quítate ese peso de encima. Pero también nos dice, quítate la realidad del pecado. El pecado va a estar obrando. Cada día en nuestras vidas se va a levantar en contra de lo que Dios pretende hacer en nosotros. El pecado va a militar en contra de la carrera que tenemos por delante. Y es una verdadera molestia, ¿no es verdad, hermanos? Qué lindo sería poder vivir la vida cristiana sin pecado, ¿no es cierto? Te levantas a cada mañana sintiendo solamente el deseo profundo de agradar a Cristo y hacer su voluntad y un amor profundo para con tu prójimo. Así va a ser la gloria. Pero mientras estemos aquí, te vas a tener que estar despojando del pecado. ¿Cuándo? Todos los días, cuando el tiempo entero. Despojando de esas realidades para poder correr. ¿Por qué? Porque van a estar ahí. Porque a cada día en tu corazón se van a levantar pasiones contrarias a la gloria de Cristo que te van a hacer que la carrera sea más difícil. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra? Despójate de ellas. Dales muerte, quítatelas de en medio y sigue caminando en línea recta en lo que Dios te llama a hacer. Así que, hermano, en primer lugar, considera a los que te preceden, a esta gran nube de testigos. En segundo lugar, pues quítate el pecado, los pesos que tienes encima. Y en tercer lugar, pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Eso es lo que dice en los versículos 2 al 4. Pon tus ojos en Jesús. Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Ahí lo tenéis. ¿Y de qué manera? Bueno, pues poner tus ojos en Jesús a partir de dos perspectivas distintas. La primera, pon tus ojos en Él como el autor y consumador de la fe. En primer lugar, pon tus ojos en Él como el autor y consumador de la fe. ¿Eso qué significa? Pon tus ojos en Él como aquel que ha conseguido tu salvación. Aquel que ha hecho por ti lo que tú eres incapaz de hacer. Aquel que ha vivido una vida perfecta, que ha derramado su sangre por tus pecados, aquel que es un refugio para el pecador. Pon tus ojos en Él como aquel que es el garante de tu salvación, aquel que garantiza la obra del Padre en tu vida. En primer lugar, pon tus ojos en Él como el autor y consumador de la fe. Descansa, refúgiate en su justicia, en su perdón, en sus promesas. Pero en segundo lugar, pon tus ojos en Él como tu ejemplo, como aquel a quien tienes que imitar.
que tienes que imitar. Y es interesante porque cuando se nos habla en estos versículos de lo que Jesús ha hecho por nosotros o de Jesús como nuestro ejemplo, se nos enseña que en el ejemplo de Jesucristo se nos enseñan que la vida cristiana consiste de dos elementos básicos, con los cuales tienes que vivir a cada día. ¿Cuáles son? El primero es sufrimiento. La vida cristiana es sufrimiento. Jesucristo sufrió. Y ser un discípulo de Jesús en un mundo caído es sufrir. La vida cristiana es sufrimiento. Segundo, la vida cristiana es gozo. Es gozo, es deleite, es alegría. En efecto, es el gozo de la vida cristiana lo que capacita para vivir el sufrimiento de la vida cristiana. Y ambas realidades se dan la mano en el ejemplo de Jesucristo que nosotros también tenemos que seguir. O sea, mira a Jesús, porque por el gozo puesto delante de él, él fue capaz de atravesar el sufrimiento. Así que esas dos realidades, hermanos, siempre van a estar en nuestras vidas. Vamos a poder mirar hacia adelante y decir, Señor, hay un gozo glorioso esperándome, del cual recibo pequeñas gotas ahora. Pero la realidad de esta vida es que por ese gozo tengo que atravesar el sufrimiento, los tratos del Señor en mi vida. Amén. Así que hasta aquí, hermanos, los primeros 4 versículos. ¿Cómo correr la vida cristiana? Resumo rápidamente. En primer lugar, pon tus ojos en los santos que te han precedido. Medita en sus vidas, en los tratos de Dios para con ellos, porque son los mismos que Dios tiene para contigo. En segundo lugar, hermano, despójate del peso, despójate del pecado que te está estorbando. Y en tercer lugar, pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en Él, como autor y consumador de la fe, por un lado, y también como ejemplo de aquel que sufrió por el gozo puesto delante de Él. Y ahora, queridos, llegamos a esta parte que me interesa mucho, en la cual se nos habla de la disciplina del Padre. A partir del versículo 5 es interesante porque, como os dije ya desde el principio, el autor nos va a decir, mira, en esto que es la carrera de la fe, la vida cristiana, tú cuentas con la disciplina del Padre. Tú cuentas con la disciplina del Padre. Y ¿sabéis? Me encanta que aquí el autor haya hecho un cambio de metáfora. Hasta aquí ha estado hablando del atleta, pero cuando habla de la disciplina, ¿habla de la disciplina de quién? No del entrenador, no del coach, no del padre, porque el que disciplina es padre, y eso es bien importante. Hay un cambio de metáfora. La vida cristiana es una carrera en la cual tú eres disciplinado, ¿pero por quién? Por tu padre. Es el padre el que nos disciplina. Y hay varias cosas que quiero citar sobre la disciplina del Padre, bien sencillas que están en el texto. Quiero que las podamos ir viendo y que el Señor pueda ir ministrando a partir del texto a nuestros corazones. En primer lugar, lo primero que quiero decir, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Todo verdadero creyente participa de la disciplina del Padre. Lo repito, todo verdadero creyente participa de la disciplina del Padre. Queridos hermanos, esto es tan importante que una de las grandes evidencias en la vida de una persona de que la suya es una fe verdadera, de que es un verdadero hijo de Dios, de que de verdad ha nacido de lo alto y conoce a Cristo y es hijo del Padre, una de las grandes evidencias es que en su vida se manifiesta la disciplina del Padre. O dicho de otra manera, que es dócil y que participa y que soporta la disciplina del Padre. Queridos hermanos, hay mucha gente que confiesa al Señor, hay gente que viene a la iglesia, hay gente que muchas veces puede decir, yo creo en el Evangelio, pero no están bajo la disciplina del Padre. ¿Qué decir de esas personas? Pues que no son hijos, porque el Hijo participa de la disciplina del Padre, es dócil bajo los tratos del Altísimo. Versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. El Hijo soporta la disciplina. O sea, puede de vez en cuando dar un coce, ¿no es verdad? Puede enfadarse, puede golpear, pero Él soporta la disciplina. Él vuelve a estar bajo la disciplina del Padre. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y ahora, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pregunta retórica. En otras palabras, el Padre disciplina a todos sus hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual
todos, y aquí está claro, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Queridos hermanos, el Hijo de Dios es como el barro en las manos del alfarero. El Padre está apretando y tratando con cada uno de nosotros. Es cierto que cada vaso es diferente del otro y hay que apretar en lugares distintos a cada uno. Hay que disciplinar de maneras diferentes. Yo tengo 3 niñas y sé que cada una de ellas tiene aquel lugar donde hay que tratar, aquel punto en el que hay que trabajar. Y es diferente para cada una, pero cada una tiene su punto. Ninguna se queda sin el trato, porque las amo a las 3, porque velo por sus almas, porque deseo su bien. Queridos hermanos, cada hijo de Dios, a veces uno piensa, es solo conmigo. Claro, estos sufrimientos nadie más los vive. Nadie más pasa por esto. Bueno, cada hijo de Dios pasa por eso. Lo veis ahí, claro, no es exactamente igual, porque Dios nos ha creado diferentes, para propósitos distintos. Pero no hay ningún hijo de Dios que no esté bajo la disciplina del Padre. Así que celebra la disciplina, hermano. Bueno, escuché un gracias Señor bien leve, doy gloria al Señor. Es más de lo que esperaba escuchar, la verdad, ¿no? Pero qué iglesia madura que tengo, hermano, gloria al Señor. Queridos hermanos, lo primero que tienes que aprender es que no hay hijo de Dios que no pase por la disciplina, ¿ok? Esa disciplina conlleva una serie de factores que Dios ordena en nuestras vidas y que conllevan una medida de sufrimiento que tiene como propósito nuestro bien. Y vamos a hablar de eso más adelante. Hay circunstancias, adversidades, quebrantos. Hermanos, todo tipo de sufrimientos en la vida cristiana bajo el Evangelio son disciplina paterna. Inclusive la propia vejez y la muerte no dejarán de ser un tipo de disciplina paterna para introducirnos a la gloria. Todo, hermanos, todo lo que el Señor trabaja en nuestras vidas en términos de sufrimiento entran dentro de esa disciplina del Padre. En primer lugar, hermanos, no hay creyente que no esté bajo la disciplina del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Lo segundo que quiero decirte en esta mañana, es que la disciplina del Padre es una expresión de su amor. La disciplina del Padre es una expresión de su amor. Es tan profunda esta realidad que debemos distinguir entre juicio y disciplina. Quiero decir, la disciplina es una conquista de la gracia. La disciplina fluye a nuestras vidas en función de la sangre que Cristo derramó en nuestro lugar. Cristo derramó su sangre en la cruz para que no sea el juicio el que venga sobre nosotros, sino la disciplina del amor paternal. Por lo tanto, todo sufrimiento en la vida del Hijo no es juicio, no es ira, es disciplina paternal. Y por lo tanto, una expresión del amor del Padre. Ahora, a veces no es fácil entender que sea así. En absoluto es sencillo entender esta realidad. En efecto, si leéis, por ejemplo, el Salmo 73, os vais a dar cuenta de que muchas veces la disciplina del Padre hace con que el creyente se sienta absolutamente perplejo. Por ejemplo, en el Salmo 73, el salmista, él se sentía perplejo al considerar la diferencia de los tratos de Dios con sus hijos y con los impíos. Porque cuando él veía la realidad, él decía, Dios, Padre, espérate, lo que yo veo es lo siguiente. Me da la sensación de que a los impíos tú les permites alcanzar los deseos de su corazón sin traba alguna. Ellos parecen poder vivir la vida sin mayores dificultades, alcanzando los propósitos de su corazón. Y cuando veo mi vida, Señor, me da la sensación de que me estás azotando el tiempo entero, de que estás pesando tu mano, poniéndome trabas en el camino, el tiempo entero, cortándome las alas cuando quiero alcanzar mis propósitos y trayendo sufrimientos que me hacen parecer torpe y débil. Claro, si lees el Salmo 73, te darás cuenta de que la crisis hace que él distorsione un poco la realidad. Ni el impío siempre alcanza lo que quiere, ni el Hijo de Dios está constantemente bajo un azote del Padre. Pero el análisis que él hace es un análisis real, es verdad. En efecto, fíjate qué interesante, cuando él entra al santuario de Dios, cuando él entra a la presencia de Dios para ver la realidad a partir de la perspectiva divina, él se da cuenta de que el hecho de que el impío pueda correr sin trabas para alcanzar los propósitos de su corazón era una manifestación del juicio de Dios sobre él. Era Dios poniéndole en un deslizadero, haciendo que rápidamente avance a la destrucción. ¡Wow! Él dice, ¡wow, Señor! No es tu indiferencia, ni tu benevolencia para con el impío lo que hace que él alcance sus propósitos, sino tus juicios. Y en efecto,
Tus azotes sobre mí son una expresión de tu gracia. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres, Señor, es poder llevarme a decir, como dice el Salmo 73, versículos 25, 26, termina diciendo el salmista cuando entiende la realidad desde la perspectiva divina, él termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él se dio cuenta de que mediante todos los tratos de Dios para con él, toda su disciplina, lo que Dios quería hacer era no permitir que su corazón descansase en ningún objeto creado que no fuese Dios, como su última alegría y esperanza, porque eso sería su muerte, eso sería su destrucción. Y Dios estaba el tiempo entero diciendo, hijo, te voy a bendecir, pero te voy a meter trabas en el camino, para que tú entiendas que el que bendice es más que la bendición, que aquel que necesita tu alma es Dios mismo, porque al final del día lo único que necesitas es a Dios. Sabes, el mundo nos dice necesitas muchas cosas, yo te digo necesitas solo una, Dios. Dios, al final del día lo único que necesitas es Dios. Y qué difícil es entender eso. Por eso la disciplina del Padre viene a nosotros una y otra vez, como una expresión de su amor, diciéndonos, hijo, yo te quiero para mí, yo te quiero para mí, yo quiero que tú puedas disfrutar de mí y de mi gloria. En tercer lugar, la disciplina de Dios es superior a la disciplina humana. Y este es un punto importante, lo voy a ir explicando. La disciplina de Dios es superior, la disciplina del Padre Celeste es superior a la disciplina de los hombres. Versículos 9 al 11, mira lo que dice. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, qué bendición, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Queridos hermanos, agradecemos al Señor por la disciplina de nuestros padres, en términos generales. La gran mayoría, es verdad que puede haber personas en este lugar que digan, yo no he tenido padres, o he tenido padres tan perversos que no han sido capaces de disciplinarme, o lo han hecho de una manera excesivamente perversa, pero en términos generales es cierto que hemos tenido padres que mejor o peor, pues han ejercido una medida de disciplina en nuestras vidas, y damos gracias al Señor por ello. Pero la disciplina de nuestros padres no podía ser perfecta, ¿no es cierto? No podía, era imposible. Es posible que algunas veces fuesen excesivamente duros con nosotros y nos disciplinasen de una manera agresiva. Tal vez hay gente aquí que tiene esa experiencia. Tal vez para otros sea lo opuesto. Han sido padres indiferentes, que no nos han disciplinado, que no nos han ayudado a poder combatir determinadas formas de vicio que al final han traído consecuencias terribles en nuestras vidas. Respecto a las motivaciones que ellos han tenido, tal vez a veces no hayan sido las más puras, ¿no es verdad? Yo a veces, os confieso, a veces yo disciplino a mis hijas porque quiero su mejor y a veces las disciplino para que dejen de molestarme, porque me están molestando, ¿no? Y no es la mejor motivación para disciplinarlas, pero a veces la disciplina que hemos recibido de los hombres, pues no es la mejor. De padres, de magisterios, de profesores, disciplina eclesiástica, ninguna de ellas es perfecta. Pero mirad qué interesante. Mirad qué interesante lo que nos dice aquí el libro, la palabra. Nos dice, mira, muy por encima de la disciplina humana, que es imperfecta, el Padre está operando en y a través de ella con la medida perfecta. Con la medida justa para darte lo mejor. Y allí estaba José, en la casa de Potifar. Potifar lo había comprado como esclavo, sufriendo horrores bajo la mano de un déspota, que después le acusó injustamente de haber violentado sexualmente a su esposa. Y terminó en la cárcel, bajo la mano del carcelero. Todo injusticias. Toda una disciplina humana torcida y perversa.
pero el Padre estaba con él. Y como el Padre estaba con él, el Padre estaba haciendo en él algo excelente. Lo estaba preparando para ser el primer ministro de Egipto y traer salvación mediante él a todo su pueblo. Hermanos, el Señor sabe dónde te pone, sabe la medida del sufrimiento que ejerce. El Señor sabe lo que está haciendo en tu vida. Humíllate delante de él. Recibe su trato. Dile, Padre, tú sabes tratar conmigo. Ayúdame, Señor, a confiar en tu trato, en tu mano sobre mí, Señor. Dame la gracia de saber que la tuya es una buena disciplina. Y de todos modos, queridos hermanos, en cuarto lugar, aprendemos que aun cuando sepamos que la disciplina es expresión de amor, que la disciplina del Padre es perfecta para cumplir los fines más excelentes que Él tiene, también la Biblia es muy sobria y honesta, gracias al Señor por eso. Ella nos enseña, en cuarto lugar, que la disciplina bajo ningún concepto es agradable cuando la estamos viviendo. Y me alabo al Señor por esa verdad. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y eso es algo muy, muy real. En efecto, sabemos que estamos pasando bajo la disciplina cuando dejamos de decir, esto es una disciplina, gloria al Señor por eso. No, bueno, mientras dices eso, todavía la disciplina no ha apretado. Mientras todavía tu mente está pensando, esto es una disciplina, gloria al Señor, qué gozoso estoy. Mira, yo nunca he visto a mis hijas reaccionar así cuando las estoy disciplinando, ¿me explico? Papá, pero qué amoroso eres. Dale, otra, padre. No. Además es que me preocuparía. Diría, creo que estoy usando una vara de algodón o qué pasa aquí, ¿no? O sea, no es la idea que ella responda de este modo cuando la estoy disciplinando. En efecto, el propósito de la disciplina es pasar un poquito de esa línea. No demasiado. No vas a desesperar, no vas a matar. Pero un poquito tienes que pasar. Y el Padre pasa un poquito. O sea, llega el punto donde dejas de pensar bajo esos términos. ¿Y cómo respondo entonces a la disciplina? Y aquí vienen las verdades más lindas de toda la Biblia. La respuesta del creyente al sufrimiento y al dolor ejercido por el Padre mediante la disciplina es el lamento. El creyente se lamenta, el creyente llora. En efecto, la Biblia está llena de lamentos. Es algo muy típicamente cristiano. Leen los salmos, leen lamentaciones, leen los profetas. El tiempo entero el creyente está haciendo lamentándose. Señor, ¿por qué, Señor? Claro, eso es lo que te libra del escepticismo. La respuesta del mundano al sufrimiento es el escepticismo, porque no encuentra propósito en lo que está viviendo y por lo tanto se tiene que endurecer para soportar el dolor y es un escéptico. Y el escepticismo es el principio del infierno y de la muerte. Te separa de Dios, de tu prójimo y de tu alma. Pero el creyente, a contrapartida, en vez de ser un escéptico, es alguien que se lamenta. Alguien que comparte con el impío la realidad de que no entiende muchas veces por qué sufre, ni por qué le pasan esas cosas. En eso estamos en la misma. Pero tiene un Padre delante de quien llorar. Tiene aquel a quien acudir. Tiene aquel bajo quien refugiarse y decirle, Señor, ayúdame porque no aguanto. Recuerdo leyendo la biografía de Spurgeon en cierta ocasión, dice que él sufría tanto dolor por la gota, ¿sabéis, no? La enfermedad, que en ciertas ocasiones él lloraba gritando en la cama y diciendo, Padre, yo no puedo aceptar, no puedo creer que tú permitas que un hijo tuyo pase por esto. Se estaba lamentando. El lamentarse no es quejarse, es mucho más precioso. La queja deriva del escepticismo. El lamento es, Padre, yo sé que me ama, pero no entiendo lo que estás haciendo y me duele. Ven a mi socorro, Señor. Es refugiarse bajo aquel que no solamente disciplina, sino que consuela. Aquel que después de golpear sana. Aquel que abre la herida, quita el cáncer y la cierra. Aquel que viene con sus bálsamos de amor después de cada golpe. Siempre disciplino a mis hijas con la santa vara, les doy 3 golpecitos y luego la abrazo y le digo, te amo, te amo. El Padre hace lo mismo. Por eso tenemos que refugiarnos bajo Él. Salmo 57, versículo 1, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, Señor. Hasta que pasen los quebrantos. Así que, hermano, lamentate, hazlo
abunda en ello delante de tu Padre. El Padre se deleita en eso, porque lo cierto es que la disciplina no es agradable en el momento. Así es. Quinto lugar, aunque la disciplina no es agradable en el momento, ella produce buen fruto. Ella nos hace ser partícipes de su santidad, partícipes de la santidad divina. Versículo 10, nuevamente, versículo 11 dice: y aquellos, ciertamente, hablando de nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero y este es Dios Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Queridos hermanos, la disciplina del Padre tiene múltiples beneficios en la vida del santo, del creyente. En primer lugar, la disciplina ella previene la apostasía. ¿Sabes? El pecado que habita en tus miembros, el pecado que está en ti, tiene el potencial de apartarte de Cristo esta mañana. Esta mañana. O sea, el pecado es tan feroz y atroz en el alma humana que si no fuese por esta disciplina firme del Padre, serías un incrédulo hoy. La disciplina paterna te aparta de la apostasía, de abandonar la fe. Leed Hebreos entero y os vais a dar cuenta de que ese es uno de los grandes temas de este libro. Te previene de la incredulidad, del orgullo, de apartarte de Dios, de la apostasía. La disciplina del Padre forja en ti un carácter aprobado, un carácter dócil como el de Cristo. Aquel que es forjado en la disciplina paterna se va pareciendo cada vez más a su Señor, y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo, ¿no es verdad? Hacernos vasos de honra, cada vez más parecidos a Cristo, y la disciplina promueve esa realidad. La disciplina, ella nos hace afables con nuestro prójimo, porque quebranta nuestro orgullo y nos ayuda a poder mirar a nuestro prójimo compasivamente, con amor, no desde arriba, sino mirarle sinceramente y poder tener un amor sincero. La disciplina nos hace dóciles para con nuestros hermanos. La disciplina nos hace partícipes de Cristo, de sus sufrimientos y de su poder operando en nuestras vidas. Es interesante considerar el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no es verdad? Es notable ver que en el caso de Pablo, Dios no lo disciplinó tanto por cuestiones de pecado, pero por todas las bendiciones que le había dado. Es interesante, a Pablo Dios le dio muchísimo y le dijo: porque te doy mucho, además te doy un aguijón. O sea, te voy a dar conocimiento, te voy a dar dones, te voy a bendecir abundantemente. Y en el pack viene un aguijón que te va a estar molestando el tiempo entero. ¿Por qué? Porque te amo, Pablo. Porque si no te vas a levantar de una manera terrible. Porque el orgullo te va a comer. Y aunque seas de bendición para muchos, terminarás tú muerto, Pablo. Por lo tanto, en mi amor para contigo, yo te bendigo y te doy este pequeño aguijón para que experimentes constantemente tu debilidad, Pablo. Y que a partir de tu debilidad conozcas que es el poder de Dios y la gracia de Dios la que nos basta. ¡Wow! Increíble. Eso es lo que el Padre hace. El Padre nos aflige, sí, nos disciplina, sí, pero ¿para qué? Para que seamos partícipes de su santidad. ¿Por qué? Porque para Pablo, mucho más precioso de todos los dones que él tenía y todo lo que Dios iba a hacer en su vida, era Dios mismo. Mucho más precioso que todo eso. Y Dios quería asegurarse que su hijito, tan amado y tan usado por él, fuese suyo. Y por eso le da el aguijón. Y también para usarlo de manera más excelente, desde luego, sí que sí. Finalmente, hermanos, en sexto lugar, la disciplina del Padre sana y consuela nuestros corazones. Nos sana y nos consuela. Versículos 12 y 13, terminamos con ellos. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas. Y esto lo quiero decir en el nombre del Señor para ti que estás bajo la disciplina del Padre en este día. Quiero decirte: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Queridos hermanos, la disciplina, ella libera el alma, ella trae gran gozo al corazón. ¿Sabéis por qué?
Te voy a dar, esta es una perla muy preciosa, porque lo que pesa no es la disciplina, es el pecado. En efecto, la disciplina del Padre, ella es disciplina en tanto a que somos pecadores, y no por otra razón. ¿Qué disciplina te da el Padre? Te dice, ama a tu prójimo, sirve en amor en esta circunstancia. ¿Por qué es difícil la disciplina del Padre? ¿Por qué es difícil? No porque pese, ella es preciosa. Lo que pesa es el pecado. Lo que pesa es el pecado. Y dar cosas es mucho peor que estar bajo la dócil disciplina paterna. Jesucristo lo enseña, ¿no? Mateo capítulo 11, versículo 28, ¿qué dice el Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados a causa del pecado, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y eso es lo que hace la disciplina, mansedumbre y humildad, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahora me encanta esta última frase, porque mi yugo es fácil. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Mi disciplina no es difícil, es que es fácil. Ella te quiere hacer livianito, porque la humildad es ser liviano, ¿no es verdad? El orgullo pesa, te lleva hacia abajo, ¿no? Los santos siempre son pintados en los cuadros históricos de la iglesia como gente que casi está flotando. Hay una razón para eso, es que la humildad nos hace livianos en el alma. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Querido hermano, hermana, lo que pesa es el pecado, pero la disciplina del Padre tiene como propósito sanar, consolar tu corazón, quitar eso de ti. Así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús, a recibir con docilidad el trato del Señor. No sé lo que el Señor está haciendo en tu vida, no lo sé, pero estoy absolutamente convencido, porque sois muchos de los que estáis aquí creyentes, hijos de Dios, camináis con el Señor, bueno, que estáis bajo su disciplina. Quiero decirte, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que Él recibe por hijo. Vamos a orar y poner nuestras vidas delante del Señor. Y espero que puedas ser consolado por el Señor en esta mañana. Quiero animarte a poder responder a la palabra. Quiero animarte a poder responder al Padre en esta mañana. De todo corazón, poder acercarte a Él como Padre que ama, y decirle, Señor, Padre, yo quiero ser dócil bajo tus tratos sobre mí. Quiero, Señor, dame ese espíritu, dame ese corazón. No, dámelo, Señor. Ayúdame a entender esta realidad. Ayúdame a ser dócil bajo tu mano para ser cada día un poquito más ligero delante de ti. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, gracias por tu amor que excede a todo entendimiento, Señor. Gracias, Padre, porque tú sabes cómo tratar con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque el propósito que tú tienes para con esta iglesia y para con cada uno de mis hermanos, a quienes tú amas, a quienes tú has escogido, a quienes tú enamoras, extendido tu misericordia, el propósito tuyo es hacer algo hermoso en ellos, Señor. Es hacer algo hermoso, algo que va a brillar como la luz del sol por toda la eternidad. No entendemos eso, Padre. Se nos escapa completamente y por lo tanto no entendemos tu disciplina. No logramos captar, Señor. No logramos captarla. Pero, Padre, yo quiero rogar por cada uno de mis hermanos y por mi propia vida, para que tú nos des ese espíritu dócil bajo tu mano, Señor. Que tú nos des la gracia de poder seguir la senda de José, ese testigo que nos precede y que estuvo, Señor, en casa de Potifar, que estuvo en la cárcel, pero estaba contigo, tú estabas con él, tú estabas haciendo tu obra en él, a través de toda esa realidad, para luego desplegar tus propósitos hermosos en él, Señor. Padre, yo quiero rogar especialmente por aquellos en esta mañana que tal vez estén viviendo de manera muy, muy fuerte esta realidad, tal vez algunos hoy.
yo quiero pedirte que tú consueles sus corazones, que les animes, Señor, a poder recibir de ti los tratos, Señor, y esperar con paciencia, porque los frutos vendrán, Señor, y va a ser de gran alegría. Padre, te lo pedimos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.